Bueno, ante todo, muchas gracias. Gracias a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, porque sé que es difícil muchas veces dejar la familia un rato, acercarse. Y la verdad que del encuentro surge la esperanza. De este encuentro todos nos vamos un poco más recargados, ¿no? Recargamos las pilas, nos encontramos, nos damos cuenta que a pesar a veces de las diferencias, pero a veces no diferencias ideológicas, sino solamente del desconocimiento, ¿no? De otra agrupación, de otro sindicato, de la asociación, surgen o los prejuicios, o los desentendimientos, o las confusiones y la desesperanza, ¿no? Y hoy más que nada tenemos que alimentar la esperanza, y la esperanza se nutre del encuentro. Así que es una etapa para encontrarse, para discutir, para construir. Así que esto tiene un valor enorme, compañeros. Así que un aplauso para cada uno de ustedes. Bueno, dicho eso, me han invitado a hablar de Belgrano Milei. Pero la verdad que no le voy a hacer caso. Y voy a ir de lleno a un tema que me importa en este momento y que creo que nos importa a todos, que es la crisis del movimiento nacional. Y por supuesto, hablaremos de Belgrano Milei, pero desde el ángulo de la crisis del movimiento nacional, que esta es la primera hipótesis que les pongo sobre la mesa, es una crisis de proyecto nacional. ¿Bien? Entonces vamos a ver de qué se trata la idea de un proyecto nacional y cuál es el planteo que vengo a traerles y qué discusión se abre al respecto, ¿no? Mi intención es hablar 40 minutos y después poder hacer un intercambio, que cada uno pueda, en la medida que le interese, poder decir algo, ¿no? Y aportar a la discusión. Podríamos ver la historia argentina como una sucesión de proyectos nacionales. Incluso el periodo colonial, uno lo puede ver como un proyecto nacional que se desenvuelve en estas tierras, por supuesto con una metrópoli, ¿no? En lo que era la España. Está el proyecto que surge en el marco colonial de las misiones jesuíticas, que tuvo su característica. Luego estuvo el proyecto de la independencia, con sus idas y vueltas, sus tensiones, sus discusiones, sus bemoles, pero que había una idea matriz, que era la idea que va a ir emergiendo, ¿no? De la lucha de la independencia. Luego tenemos un proyecto que podríamos definir de europeización, ¿no? Que es ese proyecto que referenciamos en Mitre y todo lo que sigue, que es básicamente la idea de que, bueno, la civilización es Europa y detrás de ese paradigma liberal se desarrolla una idea de nación, liberal, pero había un proyecto de nación en esa generación. Digo esto porque vamos a ver que hay una diferencia con el liberalismo actual. En aquel liberalismo del siglo XIX, nos puede gustar más o menos, yo creo que a los que estamos acá nos gusta menos en general, pero había una idea de nación. Luego, por supuesto, ya tenemos el proyecto de Perón, el proyecto de la justicia social, del nacionalismo popular. Y del 76 en adelante hay un quiebre. ¿Por qué? Porque con Martínez de Oz, con la llegada del neoliberalismo, que como saben ya vamos por la cuarta, ¿no? La cuarta experiencia neoliberal, tuvimos el menemismo, bueno, Martínez de Oz, el menemismo, el macrismo y ahora esta gente. Que está como, digamos, pareciera que cada vez que el neoliberalismo asume el gobierno se purifica en su maldad, ¿no? Cada vez está más refinado y sabe mejor qué es lo que hay que hacer para dañar a este país. Y la diferencia que enfrentamos en este momento es que no tienen proyecto de nación. No hay proyecto nacional ahí. No es comparable con la generación del 80. Si quieren después hacemos la discusión histórica, pero no me quiero ir por las ramas. Acá no hay proyecto de nación. A lo que estamos enfrentando, y creo que es parte del declive en que también se mete el debate nacional, estamos enfrentando un antiproyecto. ¿Qué es la idea de un antiproyecto? Es la idea de que nos quieren hacer vivir el proyecto de otro. Ese otro es fundamentalmente Washington, Estados Unidos, y ahora el eje parece ser Washington-Israel, ¿no? En la geopolítica de Milei. Muy claramente dicho por el presidente, ¿no? Y expresado en sus actos. O sea, hay como un eje geopolítico donde quieren meternos ahí. No sé si vieron la imagen el otro día del mapa de Argentina en la mesa con el gabinete de Israel fuerte, ¿no? Porque efectivamente es el antiproyecto nacional, porque es el proyecto nacional de Estados Unidos y de Israel para la Argentina. No es el proyecto de los argentinos para la Argentina. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Eso es lo más peligroso. Sí. Bueno, entonces lo que enfrentamos, hay que tenerlo en claro, es un antiproyecto. Y de este lado, creo que hemos caído en una gran confusión
no quiero poner nombres porque no se trata de nombres, yo creo que es simplificarlo, confundir procesos políticos con nombres. Yo creo que los procesos políticos son más profundos y se encarnan en cambios culturales, en los grupos, en las ideas, en las discusiones. Creo que hay un problema en el cual hemos caído, una confusión, que es la confusión entre lo político, la política y las políticas. ¿Qué son las políticas? Las políticas son el modo que tiene el poder de gobierno de tratar de resolver las cuestiones de la sociedad, las demandas de educación, de salud, de vivienda, de trabajo, la política tributaria, las políticas que lleva adelante un Estado. Ese es el plano de las políticas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Que en general tendimos en nuestros gobiernos, con mejores momentos y peores momentos, a poner un foco en las políticas, en la gestión. ¿Bien? ¿Y qué es un plano que tiene una característica, el de las políticas? ¿Cuál es la característica? Que tiene un componente técnico muy importante, que no reemplaza su dimensión política. ¿Qué quiere decir que tiene un componente técnico? Que vos para tratar el tema de la vivienda tenés que saber cuántas viviendas tenés, qué problemas tenés, dónde se ubican los problemas. O sea, tenés que tener una radiografía del territorio. Si vas a tratar el problema de salud, tenés que tener una experiencia técnica de, bueno, qué problemas se atacan, cómo. Entonces hay un componente técnico. Ahora, ese componente técnico no puede reemplazar el criterio político en la toma de decisiones. Cuando uno se confunde eso y piensa que las políticas son solo técnica, cae en la tecnocracia. En el gobierno de los expertos, el gobierno de los técnicos, que eso es un problema. Bien, las políticas sin técnica también es un problema. O sea, poner a cualquiera en cualquier lugar del Estado para que resuelva algo que no sabe es otro problema. Hay que encontrar una síntesis ahí, que podríamos llamar de la tecnopolítica, es decir, cuadros técnicos y cuadros políticos que dialoguen y que sepan, el que sabe del tema con el que tiene criterio político, tome las decisiones. Pero bueno, ese es otro tema. El campo de las políticas. Después está el campo de la política, que es el campo más visible y que conocemos como la puja de poder político entre partidos, que se expresa institucionalmente, ¿bien? Electoralmente se accede a ese lugar, es el plano más visible, donde se pelea, ¿por qué? Por el acceso al poder público. ¿Estamos de acuerdo? La política tal como la entendemos todos nosotros. Que ahí venimos perdiendo aceite. Si en las políticas hubo algunas mejores y otras peores, pero podemos apoyarnos en algunas políticas que estuvieron bien y tratar de meter bajo la alfombra las que no anduvieron tan bien. En el plano de la política venimos haciendo agua, pero es lo que todos estamos mirando todos los días. Bueno, abrimos el diario, que la pelea de uno, que la pelea del otro, que todo el puterío ese. Bueno. Y después está el plano de lo político, que es el que no venimos discutiendo. Y ahí quiero poner el foco hoy. ¿Qué es el plano de lo político? El plano de lo político es el plano del poder fáctico. Porque es el poder fáctico el que establece las reglas de juego de una sociedad. ¿Qué son las reglas de juego? Las reglas de juego son las reglas explícitas, las leyes electorales, la constitución, es decir, donde están las reglas de cómo debe desenvolverse una sociedad, y las reglas implícitas. ¿Bien? ¿Qué es lo que se puede decir? ¿Qué es lo que no se puede decir? ¿Con qué quedas afuera del juego político? ¿Bien? Nosotros nos concentramos en las políticas y en la política. Nos olvidamos de lo político. ¿Quién trabajó sobre lo político? Los neoliberales. Milei, particularmente, con mucha inteligencia, trabajaron sobre lo político, modificando las reglas del juego. Y todavía fíjense que nos cuesta entender cómo es el juego político de Milei. ¿No? Y todavía le reclamamos desde la política, che, pero no está respetando las instituciones. Y Milei está parado en otro lugar. Está parado en otro lugar, de otra fuente de legitimidad, que es distinta. Entonces nosotros quedamos en cierto modo encorsetados en el movimiento nacional. Recuerden esa diferencia de Perón entre movimiento y partido. Perón decía, ¿no? El movimiento nacional se articula en torno a una doctrina y no encaja en la definición de partido del siglo XIX, decía Perón, conducción política, ¿no? El partido, dice él, es del modelo demoliberal burgués, ¿no? Que diríamos, el partido encaja en la política. El movimiento está en el plano de lo político, excede a la política. Nos hemos olvidado de eso. Nos hemos olvidado. Pusimos toda la atención ¿en dónde? En la política. Y Milei nos ganó la discusión en lo político, modificando el sentido común de la sociedad, ganando hegemonía, como se dice, ¿no?
modificando lo que estaba aceptado, lo que estaba validado. Entonces nosotros seguimos reclamando, cual alfonsinistas tardíos, el respeto por las instituciones y la democracia, y el tipo te modificó las reglas del juego, estás hablando de un juego que ya no existe. Entonces, frente a un poder fáctico que nos está haciendo pelota, lo que tenemos que entender no es, ay no, ajustate a las reglas del juego. Lo que tenemos que entender es que tenemos que construir un poder, ¿no? Por lo menos equivalente, o que sea capaz de condicionar ese poder fáctico. Entonces, tenemos que empezar a hablar no solo de política, sino de construcción de poder. Y esa construcción de poder excede el terreno de la política. La incluye, por supuesto. La política la incluye, pero la excede. Entonces el movimiento nacional, y esta es la primera punta para la discusión, tiene que empezar a hablar de construcción de poder y no solo de política. Y cuando hablamos de construcción de poder, tenemos que identificar cuáles son los factores de poder. Porque nosotros no disponemos de todos los factores de poder. Si dispusiéramos de todos los factores de poder, sería otra Argentina, ¿o no? Bien, Milei tiene sus factores de poder. ¿Cuáles son los factores de poder? El apoyo geopolítico de Estados Unidos, que le salva con un crédito cada vez que está ahogado, ¿o no? Sí. El apoyo del poder económico concentrado, de las élites financieras, ahí lo tiene. Bien, el apoyo de un grupo de medios muy importante, 2 grupos de medios, La Nación, Clarín, ahí lo tiene. Ellos tienen clarísimos sus bases, sus factores de poder. ¿Nosotros las tenemos en claro? ¿Cuáles son nuestros factores de poder? El pueblo. Bien, pero ¿qué significa eso? Porque es muy grande el pueblo. Entonces, me puse a pensar en esto y les invito les propongo pensar en 5 factores de poder. Para empezar a renacer como movimiento nacional, que es el renacer de la Argentina, porque el único futuro que tiene la Argentina está acá, en el movimiento nacional. Lo que tenemos enfrente es el antiproyecto, por eso fue muy claro al respecto. No es una lucha de proyectos. Cuando uno lee a Jaureche o a Scalabrini, están luchando contra el proyecto del 80, que era un proyecto. Esa era otra discusión. Hoy estamos luchando contra un antiproyecto, lumpen, pues son lumpenes, son delincuentes, estamos luchando contra eso. Entonces, el único futuro de la Argentina está en el movimiento nacional. Entonces, se está jugando mucho en la crisis y recomposición del movimiento nacional. Entonces, es un momento para pensar mucho en estas cosas. Construcción de poder, estrategia de construcción de poder. ¿Cuáles son los 5 factores? Jaureche decía que los pueblos deprimidos no luchan. Sí, claro. Eso es un factor de poder que tenemos que, creo yo, bueno, le propongo 5 factores. El primero, que es un factor que el neoliberalismo por definición no tiene y que es únicamente nuestro, que sería segmentos del pueblo trabajador organizado, expresado en poder sindical y poder territorial. Acá están los compañeros de la Florencio, estoy charlando, ¿bien? Y los compañeros de Sanidad, los compañeros del Sindicato de la Carne, los compañeros de ATE. Todos esos son segmentos del pueblo trabajador expresados en el territorio o en lo sindical. Ese es un factor de poder esencial del movimiento nacional. Primera pregunta que podemos hacernos: ¿qué lugar le hemos dado a ese factor de poder en las últimas décadas? Siendo que es el factor que nos caracteriza, porque nos definimos como movimiento nacional popular. Si no, nos definiríamos como un movimiento nacional elitista. Pero no, somos un movimiento nacional popular. Si no, seríamos un movimiento nacional elitista, seríamos la generación del 80. Unos ilustrados que dicen para dónde va la cosa. Si somos un movimiento nacional popular, este factor de poder es esencial. Poder que se expresa en segmentos del pueblo trabajador organizado. Fíjense que enfatizo lo de organizado. Pueblo trabajador per se no es un factor de poder. El poder emana de la organización. Yo puedo tener 10 compañeras en sanidad, pero si están cada una por su lado, eso no es poder. Si las 10 están organizadas, pueden presionar, discutir. En el territorio lo mismo. Puedo tener 10 vecinos que son buenas personas, pero eso no me hace poder. El poder es la organización de esos 10. ¿O no? Sí. El poder emana de la organización. Segunda pregunta: ¿cuánto papel le hemos dado a la organización? Bueno. Primer factor de poder. ¿Bien? Que se expresa en poder sindical, poder territorial. Segundo factor de poder. El poder que emana del grado de adhesión que tienen nuestras ideas en la sociedad. Y que se expresa en poder electoral. ¿Bien? Y en la medida en que ese poder electoral redunda en triunfos, en poder gubernamental o en poder legislativo.
Bien, que son los dos poderes del Estado a los que podemos llegar a través de las elecciones. El Poder Judicial, como saben, no se llega por elecciones. Entonces, esos dos poderes del Estado son permeables al poder electoral que emana del grado de adhesión que tengamos y de credibilidad en la sociedad. Bien, si ustedes quieren, es el más parecido a, o es el factor de poder que te lleva a la política, como la definimos hace un rato. ¿Estamos? Bien, pero hay que entender el poder electoral como grado de adhesión a las ideas, no solamente como un resultado de un marketing electoral. Porque el poder emana de que la gente comparta tus ideas, piense que la cosa va por el lado que vos le estás indicando. Si es solamente porque de modo medio oportunista te votó para sacar al otro, no significa tampoco la misma dosis de poder, por lo menos, ¿no? Una cosa es que la gente te apoye, otra gente que la gente te vote, son cosas distintas. Entonces, segundo factor de poder, el poder que emana del grado de adhesión de la ciudadanía a nuestros postulados, a nuestras ideas y principios. Y que se expresa, como les dije, en poder electoral, gubernamental y legislativo. Tercer factor de poder. El poder, no sé cómo llamarlo, cultural, intelectual, mediático, artístico, de todos aquellos que tratamos de incidir en las ideas y valores de una sociedad. Intelectuales, periodistas, artistas, streamers, allá está un compañero que hace trabajo en las redes, ¿no? Todo ese cúmulo de gente que busca incidir ¿en qué? ¿En qué buscamos incidir? En el flujo de ideas y valores de una sociedad. ¿Bien? Es el terreno que se suele llamar de la batalla cultural. ¿Bien? Ahí hay un factor de poder. Tenemos un número X, no sé el número, quizás sean varios miles, de compañeros en todo el país que se desenvuelven en ese terreno. ¿Bien? Hay que organizarlo también, Hay que entrar en la batalla desorganizado. Hoy charlábamos con el compañero, tenemos enfrente un batallón de panzers que viene. No podemos estar nosotros cada uno por su lado tirando con una gomera. Hay que organizar ese poder, el poder cultural. Bien, y darse una estrategia en relación a esos múltiples frentes. Porque hoy es el poder intelectual, o sea, tenés que contar con intelectuales que estén vinculados al pueblo, que hagan formación, que recorran el territorio, que generen ideas, que generen reflexiones. Necesitas periodistas, ahí va, que incidan en medios de comunicación locales, regionales, nacionales. Necesitas pibes, digo pibes porque son los que mejor se mueven ahí, en las redes, en las plataformas, dando esa pelea, esa discusión ahí. Bien, y artistas también necesitamos, ¿no? Que tenemos siempre algunos. Bien, es el tercer factor de poder. Y en mi caso siempre me pregunto lo siguiente, o trato de pensarlo de este modo: ¿cuáles son los factores de poder a nuestro alcance y cuáles son un dato de la realidad? El dato de la realidad es la operación que el adversario hace sobre nosotros y nuestra sociedad. Yo no puedo, o sea, no tengo posibilidad real de incidir en las decisiones del Consejo Directivo de Clarín. ¿Alguno acá la tiene? No tengo posibilidad de incidir en la estrategia geopolítica de los Estados Unidos. Entonces a veces tenemos un exceso de diagnóstico de cómo se están moviendo. ¿Y nosotros? Entonces yo me preguntaría ahí, si de los últimos 25 años, 20 fueron gobiernos peronistas, ¿por qué la sociedad llega a ese estado de ignorancia política? Esa es mi pregunta fundamental. Porque es muy fácil quedarnos analizando los medios, y sí. Y yo te digo, esto como decía, tiene razón, los lemas simplistas. Vos te vas a ver las campañas contra Perón, no eran muy distintas. Y Perón no bajaba de 60-65% de apoyo en la sociedad, nunca bajó. Pero había un trabajo político de masa muy distinto, que es lo que hemos carecido en esta etapa. Esa es mi lectura, ¿no? Podemos charlarlo. Bueno, hablamos del poder entonces que emana de las organizaciones del pueblo, de los trabajadores organizados, del poder electoral, que es expresión del grado de apoyo a tus ideas en una sociedad, del poder cultural y todas sus variantes, mediático, que tiene que ver con esa batalla cultural. Cuarto factor de poder es la posibilidad de hacer alianzas con estructuras de la sociedad civil que expresan a los más distintos sectores. Y esas alianzas pueden ser con toda la estructura o una parte de la estructura. ¿Qué son estructuras? Organizaciones. O sea, son segmentos de la sociedad civil que se organizan por distintas cosas. Un club deportivo, una asociación de filosofía, una iglesia, una cámara empresaria, lo que fuera, un centro de estudiantes, todo lo que es las organizaciones de la sociedad civil, en su más amplio sentido. Muchas de las cuales pueden ser aliadas en todo o en parte.
pongamos el caso de la iglesia, ¿no? No te vas a aliar con toda la iglesia probablemente, porque hay sectores ahí que son liberales o conservadores, pero hay un sector muy importante que acompaña las políticas, ¿no?, nacionales y populares. Y lo mismo con sectores empresarios, lo mismo con clubes deportivos, con asociaciones culturales. Es todo un segmento muy importante de la sociedad donde también debemos darnos una estrategia, ¿no? Si solamente hablamos el lenguaje de la política, no estamos hablando el lenguaje del poder, ¿no?, en este sentido más amplio. Y fíjense si tiene poder. ¿Cuántas veces decimos, no, mirá qué poder la iglesia para tal cosa? ¿O qué poder tal cámara de empresarios para tal cosa? ¿O qué poder tal club deportivo que se lo están peleando? Porque hay poder en las organizaciones de la sociedad civil. Hay poder. Hay poder. Y ese poder, si somos un movimiento nacional popular, tiene que ser, por lo menos en la mayoría de los casos, nuestro. O estar de este lado. Si no, ¿de qué estamos hablando? ¿A quién representamos? ¿De qué somos movimiento nacional? Si los clubes, las asociaciones culturales, los vecinos no están con nosotros, ¿no? Da que pensar eso. Sí. Quinto factor. El quinto factor de poder lo denomino el liderazgo. ¿Qué significa el liderazgo? El liderazgo emana de uno de los otros cuatro. Fíjense, los líderes que ustedes tengan en la cabeza, puede ser un líder político porque tuvo resultados electorales o porque su discurso, ¿no?, nos llega y nos mueve. Puede ser un líder sindical. Puede ser un líder territorial que emanó de la lucha social. Puede ser un líder intelectual, un referente intelectual. Puede ser un líder, lo que fuera, cultural, artístico. En la iglesia, un líder eclesial, Francisco, pucha, sí, un líder, ¿no? Pero los líderes emanan de uno de los otros cuatro factores. ¿Pero por qué es un rasgo aparte? ¿Por qué un factor de poder distinto? Porque el liderazgo tiene una característica, que está pegado a la persona. Y es intransferible. Aunque nos cueste a veces aceptarlo, porque el liderazgo está muy vinculado al carisma personal. Y por más que vos tengas un líder que diga, mira, le voy a pasar acá a Dani todo mi apoyo, va para él ahora, ¿eh? Y la gente te dice, no. Pues el liderazgo está muy asociado al carisma, y el carisma es personal e intransferible. Entonces es un factor de poder distintivo. ¿Qué líderes sociales, con qué líderes contás vos? ¿Cuáles son los referentes sociales? ¿Con qué liderazgo contás? Estos son los 5 factores de poder que al menos yo pude identificar. Creo que hay otro factor de poder que en esta época, por ahora, no está en discusión, que es el factor militar. En otra época era fundamental. Estaba en la estrategia de poder pensar el factor militar. Hoy a nosotros la verdad que nos queda lejos para el nivel de discusión que estamos teniendo dentro del movimiento nacional, ¿no? Y otro factor yo no encontré. En otra época hubo un factor internacional, en la época de las independencias, por ejemplo, donde hubo una relación con el apoyo británico, toda esa secuencia que da para muchos debates, pero había un factor de poder geopolítico a las independencias. Hoy, los posibles aliados en términos geopolíticos, yo no quisiera que intervengan en la realidad argentina, no sé ustedes, pero yo puedo querer un mundo multipolar, puedo querer, simpatizo con Rusia, con China, pero no quiero que se me metan acá. Entonces, si alguno quiere, lo charlamos y lo discutimos. Así que a priori, yo no quiero. Entonces, por lo pronto tenemos 5 factores de poder. Si a alguno se le ocurre nomás, le agradezco porque lo notamos. No, porque en serio, capaz que surge de la reflexión y de la análisis. La mentira. La mentira es... Está bien, pero va una táctica dentro de la batalla cultural, ¿no? Como un instrumento, digamos. Pero no es un factor de poder. Y tu pregunta por el poder pasa que nos lleva a un plano muy filosófico, ¿no? Por ahí muy alejado de la urgencia del momento, pero hay como 2 grandes concepciones del poder, ¿no? El poder como negativo, como se dice, ¿no? Como represión, como poder hacer que el otro, ¿no? Reprimirlo, impedirlo en su actuar, y el poder como positivo, que sería el poder hacer, ¿no? ¿Y el poder económico influye mucho en el movimiento? Por supuesto, pero ya te está yendo a otro plano de reflexión distinta a la que decía acá el compañero, ¿no? Que era estaba una cosa más filosófica, ¿no? Y el poder de un pueblo. Pasa que el poder de un pueblo en el antiproyecto, el poder hacer es lo que se diluye. Porque un pueblo que se disgrega, que deja de ser comunidad y se vuelve mera suma de individuos, pierde poder. ¿Qué es el poder hacer? La capacidad de tener un destino nacional, un destino compartido, de decidir como pueblo hacia dónde queremos ir. Eso es un proyecto nacional. Tener una zanahoria que nos guíe. Por supuesto, en el medio habrá discusiones y conflictos, como lo hay entre los hermanos, ¿no? Pero es así, es natural. Pero seguir siendo familia, ese es el sentido de la unidad nacional, de la patria, ¿no? Entonces el antiproyecto lo que hace es disgregar, por eso la idea de identidad que vos trajiste es importante, ¿no? Porque es disgregar lo común en sus partes simples
que ya no se ven como parte de un todo. Por eso la gravedad del momento en cuanto a la batalla cultural que ha dado esta gente, ¿no? Porque han avanzado en la individualización de nuestras vidas. Ojo, hay tendencias internacionales, no es solo, a ver, esta gente se monta sobre cambios tecnológicos, cambios culturales que todos vemos en nuestras vidas. Para mí un ejemplo muy claro es el tema del ocio, la privatización del ocio. El ocio, los más grandes lo saben, hace 50 años un rato de ocio era ir al club, jugar unas cartas con los compañeros, jugar un fútbol, y el ocio se fue metiendo para adentro. Y ahora estamos en nuestra casa, solo, y a veces no estás ni con tu pareja ni con tu hijo porque está cada uno viendo una pantalla distinta, ¿no? Entonces se te va disgregando lo comunitario en lo social y lo social en lo individual. Y eso es un peligro de muerte para un proyecto nacional cuya base es comunitaria por definición. Porque lo nacional es el nombre de lo comunitario. Lo nacional es el nombre de lo comunitario. Es el nombre de la comunidad que se asume a sí misma, que toma autoconciencia, se desarrolla, establece un destino, ¿no? Lo maneja en sus manos. El antiproyecto, ¿qué es? Que vos no manejás tu destino, te lo manejan de afuera. Por eso sujeción colonial, no es un buen término, ¿no? El antiproyecto es la sujeción colonial. Es la sujeción colonial. Bien, en esta nueva etapa de apatía política, donde además directamente no me importa, que es peor que la sujeción colonial sufrida como tal, o aceptada como tal, pero reconocida. Hoy tenés esta nueva cosa que el Papa llamaba la asedia. No sé si alguno acá leyó a Francisco, léanlo. Lean a Francisco. Bueno, yo también lo amo, sí. Y él habla de la asedia, que es algo distinto a la apatía. Y yo creo que lo que se expresa, vos lo decías, lo electoral, la baja de participación. Más que la apatía, para mí es la asedia, que es un estado como de estupidización, de abandono de sí. Vieron que a uno le pasa, ¿no? Que querés conseguir un buen oficio y te cuesta conseguirlo, tenés problemas del trabajo porque la gente no se pone las pilas. Esa sensación de que todo es medio un abandono, Francisco lo define como la asedia, ¿no? Que es un concepto de la escolástica, ¿no? Y del pensamiento cristiano, que es como un estado diciendo, los monjes del desierto decían, tenés que cuidarte de los demonios del mediodía, que eran los demonios de la pereza, ¿no? Porque te agarra el noni ahí, la siesta. Entonces, para mantener el espíritu en alto tenés que luchar contra esos demonios. Entonces, la asedia es una especie de pereza. Y si ustedes se fijan en el pensamiento andino, indígena, uno de los principios es no seas haragán, no seas perezoso. Es muy interesante porque en la otra punta del mundo, en los Andes, ¿no? Los indígenas de los Andes decían no seas perezoso como uno de esos tres principios, ¿no? No robarás es el otro, No mentir. y no mentirás creo que es el otro, ¿no? Pero no seas perezoso es una. Entonces el Papa dice que estamos en una época que crece la asedia, que es un estado de abandono. Y en ese abandono caen hasta los vínculos sociales, porque los vínculos llevan tiempo. ¿O no llevan tiempo? Sí. Cuesta construir vínculos. Hay que sostenerlo, la familia. La O amistad sea, hay que sostenerlo. se te va la vida en el buen sentido en eso, porque es lo que nos llena el corazón. Por eso el Papa dice esta es una época sin corazón, ¿no? Y hay que recuperar el corazón. ¿Dónde decía Perón que anidaba la doctrina? En el corazón. Podríamos decir, haciendo la traslación, es una época sin doctrina. Y ahí vamos a la crisis del movimiento nacional nuevamente. ¿O no? Sí. ¿No? Hay algo de eso. Entonces, mi invitación a pensar esta crisis, yo no le tengo miedo a la palabra crisis. No le tengo miedo. Vieron que a veces hay como no, que este tira agua para abajo, que este está tirando para abajo, se vienen las elecciones. Y decíamos esto, y Daniel lo sabe, porque me conoce hace 5 años, 7 años. Ya decíamos, muchachos, no estamos bien, el movimiento se está vaciando de juventud, estamos despegando de la sociedad. Yo tenía un compañero en una charla, decía, no la que tuviste vos, Rolo, en otra. Rolo estuvo en una parecida el viernes pasado allá en La Plata. En otra charla decía el compañero, tenemos que volver a la comunidad organizada. Y yo digo, ¿en qué momento nos fuimos? ¿En qué momento dejamos de ser comunidad organizada? Si el peronismo es la emanación natural de la comunidad argentina, pero en un momento dejamos de ser la comunidad organizada y empezamos a hablar otro idioma, otras preocupaciones, empezamos a hacer ese partido demoliberal que pensaba en la política, en vez de pensar en el movimiento que piensa en lo político. ¿Bien? Entonces yo no le tengo miedo a la palabra crisis, porque si negamos el diagnóstico, difícilmente nos hagamos cargo de la enfermedad y cómo tratarla. Entonces tenemos un diagnóstico que es, estamos mal, y eso se empezó a expresar, algo que veíamos hace tiempo, varios compañeros, se empezó a expresar electoralmente.
cada resultado es peor que el otro. Hay provincias en Argentina en las que el peronismo prácticamente ha desaparecido. Hay ciudades muy importantes del país en las que el peronismo prácticamente no está midiendo, no tiene resultados. Y el electoral es lo más visible de algo mucho más grave y profundo, que es que nos desarraigamos de esas sociedades. Que vos tengas un resultado de 2-3 puntos, como si fueras un partido minúsculo, y que hables en nombre del movimiento nacional, cualquiera que te vea afuera dice, este tipo está esquizofrénico, o sea, tiene ansia de... O sea, se cree más de lo que es. Si estás sacando el 2%, ¿cómo vas a hablar de que vos sos el movimiento nacional? Entonces, nuestro punto de partida para la reflexión no es el punto de partida de nuestros grandes pensadores de los años 40, 50, 60, porque esos grandes pensadores atrás tenían a un movimiento nacional. Nosotros atrás tenemos la sombra de un movimiento nacional y el desafío de reconstruirlo. Entonces es muy importante, creo yo, ponerle palabras a la situación en la que estamos. Que no es una crisis de dirigencias, que sería el plano de la política. No, se peleó Axel con Cristina, el otro se peleó con no sé quién. Eso en verdad es traducción de algo más profundo que se viene arrastrando. Y la crisis, todos tenemos parte de la crisis, ¿eh? Por supuesto, las dirigencias tienen una responsabilidad mayor por su rol, bien, pero las dirigencias surgen del movimiento, no surgen de otro lugar. Entonces todos tenemos una responsabilidad. Yo como pensador digo, a ver, ¿qué hicimos los pensadores nacionales por la crisis del movimiento nacional? Y tengo que hacer autocrítica. ¿Hemos hecho lo suficiente? No, no hemos hecho lo suficiente. Los sindicatos tienen que hacer su autocrítica. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Hemos hecho lo suficiente? ¿Dimos los debates que había que dar? ¿Qué no hicimos bien? Hay que dar el debate. Entonces creo que cada uno de estos factores de poder tiene que revisarse. Y tiene que corregirse. Porque es muy fácil decir, no, ahora no es Cristina, es Axel. ¿Y ustedes creen realmente que va a resolver algo eso? Algunos tendrán más simpatía por uno, otros por otro. Me imagino que está todo mezclado acá. Sé que hay muchos con Moreno. ¿Bien? Pero cuando las lógicas políticas están insertadas en las organizaciones, no alcanza con cambiar la cabeza para que cambie lo que está sucediendo. Tenemos que darle un debate profundo. ¿Qué lugar le hemos dado a la formación política? Y comparo con dos países que hace 50 años Argentina los miraba de arriba. Brasil y México. Brasil y México. Hoy México lo conduce el Morena, con un proyecto nacional consolidado, con un centro de formación política nacional, donde todos los candidatos del país tienen que pasar por los cursos de formación política que da el partido. Búsquenlo en internet, Instituto Nacional de Formación Política Morena. Están las páginas, están los cursos, todo. Con una filosofía para ese partido, que es la filosofía de la liberación de Enrique Duce, que es un argentino que vivió en México después de la dictadura. O sea, toda una doctrina. Y han logrado hacer una transición de liderazgo, que es lo más difícil. Fíjense nosotros como estamos atrapados siempre en el tema de las transiciones, del liderazgo. Allá los tipos tenían una figura como López Obrador, que es una figura importantísima. Pudieron hacer una transición política. ¿Por qué? Porque hay organización. La organización supera las individualidades. Hay cultura de partido, cultura de estructura, de conducciones estaduales, de conducciones municipales. Y vayan a ver Brasil. Brasil, el PT, no es solo un partido, es un movimiento nacional atrás, de base desarrollista, que en Brasil es muy fuerte, que permea al empresariado, que permea a las Fuerzas Armadas. Y cuando el loco de Bolsonaro, que pudo haber sido un Milei, asumió, lo tenían atado de pies y manos. Era como un saltimbanqui ahí que hacía shows y no tocó nada de la estructura profunda del Brasil. No pudo modificar nada. ¿Por qué? Porque en Brasil hay proyecto nacional. Hace 50 años. Y nosotros nos miramos hace 50 años de arriba, ¿o no? De los brazucas, de los otros. Y los brasileños nos pasaron el trapo. Vayan a ver la industria brasilera. Vayan a ver la ciencia y la tecnología brasilera. Vayan a ver las universidades brasileras, nos pasaron el trapo. Y vayan a México, el proceso de industrialización en México es impresionante. Y nosotros que estamos con menos PBI industrial que hace 50 años. Entonces, si creemos todavía que podemos estar mirando de arriba a algunos, tenemos que darnos un baño de humildad, ¿no? Y empezar a reconocer los errores y ¿no? el estado de situación que tenemos. Yo la defino como una crisis espiritual. ¿Por qué una crisis espiritual? La crisis espiritual es una crisis de sentido. Cuando vos no sabés para qué estás, el sentido de propósito.
bien, que corresponde con la idea de doctrina en Perón, ¿no? La doctrina se inculca, bien, anida en el corazón, es donde están los principios, los valores, y esos principios y valores muchas veces se han visto afectados, ¿no? por el mensaje contradictorio que hemos dado en la sociedad, con dirigentes enriquecidos, con yates en Marbella, con fiestas en Olivo, y todo eso te corrompe la esencia espiritual de un movimiento. Y si nuestros compañeros están desmoralizados, ¿cómo vamos a convencer al resto de la sociedad de que somos la esperanza para la Argentina? ¿O no? Así como el entusiasmo entusiasma, la desmoralización contagia también para abajo. Entonces cada uno de esas manchas nos afecta profundamente. Y alguno me ha dicho, y bueno, pero los libertarios, los liberales se roban. Sí, pero esa es la doctrina de ellos, muchachos. O sea, a ellos no les afecta, porque ellos ¿qué quieren? ¿Qué le transmiten a la sociedad? Que el éxito es la plata, que tenés que cagarte en el de al lado, que el bien común no existe, y después lo llevan adelante, y allá ellos. Están cumpliendo, son coherentes con su planteo. El tema es que nosotros decimos que creemos en el bien común, que creemos en la solidaridad, en la justicia social, y estamos... ¿Entendés? ¿Entendés? Entonces eso afecta a nuestro prestigio como movimiento y hace que el común de la gente, que para nosotros quizás nosotros a veces relativizamos estas cosas, decimos, no, bueno, pero es uno, pero vayan a charlar con los vecinos, que hay muchos compañeros que tienen trabajo con los vecinos, y es lo que más le llega al vecino, ¿o no? Esas pequeñas cosas, porque el compañero no piensa en términos abstractos. Vos le querés explicar que el neoliberalismo, pero el compañero piensa, che, pero el hijo de puta de Alberto hizo una fiesta en la pandemia mientras se me murió mi viejo y no me pude ir a despedir. Tenemos que ser superiores moralmente. Moralmente, porque representamos una moral. Nuestro proyecto es un proyecto, bien, Perón lo dice, vayan a releer a Perón. Hay una primacía de la ética sobre la política, dice. Entonces hay una crisis espiritual, ¿no? Tenemos que volver a... Hay un murmullo, podemos hacer silencio, compañeros, así dejamos hablar y escuchar. Yo igual ya me extendí más de lo que quería. Voy a hacer un cierre y abrimos ya para que todos puedan dar su opinión, porque si no... Pero tratemos de mantener el Dale, silencio, dale, si dale. nos podemos Te agradezco. escuchar, compañeros. Te agradezco. Gracias. Segundo plano de la crisis, para mí es una crisis intelectual. El movimiento nacional, incluso en los años de oro del kirchnerismo, llamémoslo así, cuando había una adhesión social muy grande, no tuvimos un pensamiento nacional a la altura de ese movimiento. Esa es mi interpretación para los que vienen del campo del pensamiento, palito acá para la FIX, pero no hemos tenido un pensamiento nacional a la altura de ese movimiento. Carecimos de una filosofía de ese proceso político. Parece que es una tontería esto, pero hasta los libertarios que simplifican el debate tienen su filosofía y la explicitan y todo el tiempo la llevan adelante y ahora la transmitieron en dibujitos animados. Entonces no subestimemos a los libertarios, que boludos no son. Boludos no son. Están haciendo cursos de formación, con miles de asistentes, diplomaturas para docentes, están multiplicando la formación. Están yendo al plano de lo político, no solo el de la política, nos están yendo a dar la pelea en todos los terrenos. Entonces, ¿hay una crisis intelectual? Sí. Yo tengo mucha confianza en una camada de chicos más jóvenes que veo que están tomando las armas de la discusión intelectual y se están lanzando a la... Bien, porque los compañeros de 70, 80 se nos están yendo. Y en el medio tenemos esa generación perdida de los 80, 90, que me disculpen, pero que no han dado mucho fruto más que mantener el hilo de continuidad. Es la verdad. Es la verdad. Pero no tuvimos acá un pensador en Argentina de la talla de lo que fue Dussel en México. No tuvimos nada parecido. Y los pensadores que acompañaron ese proceso político es medio un bluff. ¿No? No quiero dar nombre para no discutir. Después apagamos la cámara y hablamos. Pero mucho bla bla. Mucho bla bla. ¿No? Mucho bla bla. Yo siempre pongo un ejemplo porque es mi campo de la filosofía, ¿no? El caso de Dioseta. Bueno, ahí está. Por ahí para muchos no saben quién es, pero bueno. Pero no sé si vos decís la verdad que La verdad la digo yo, pero no la sé. No tengo nada contra el flaco, no lo conozco, es platense, es pincha, eso no me gusta. Pero me parece buen tipo, pero no es un juzgamiento moral, es un juzgamiento a sus ideas. Y fueron ideas absolutamente posmodernas, deconstructivas, de la cosa liberal, del yo, que yo encuentro mi deseo, ¿viste? Vos decís, ¿qué estás hablando? Hablame de geopolítica, de filosofía de la liberación, del pueblo, de los fundamentos de la comunidad.
Me estabas hablando de Gilada y lo transmitíamos Sí, lo todo el día reproducíamos. en Canal Encuentro, ¿me entendés? Entonces tenemos un problemita. Porque toda una juventud nuestra absorbió esas ideas como la verdad. Bueno, hoy charlábamos de eso. Por suerte en historia hubo mejor línea. En Canal Encuentro hubo mejor línea en historia. Ahí hubo mejor línea. Bueno, en fin. Hay una crisis también, creo yo, de estrategia. Dejamos de pensar en estrategia. ¿Por qué? Porque nos ganó el tacticismo de la política. La política siempre es tacticista por definición, y eso no está mal. Porque es este plano de la política. Y en la política tenés que ser flexible. Tenés que hacer alianza, es parte de la política. Y eso yo, la verdad, me tapo la nariz. Pero vos, eso tiene sentido si tenés claridad estratégica. Entonces la claridad estratégica te permite flexibilidad táctica. ¿O no? Porque vos sabés que vas para allá. Este va para allá, pero te sirve para avanzar 2 pasitos para allá. Bueno, nos aliamos. ¿No? Porque tenés claridad estratégica. Cuando vos no tenés claridad estratégica, la política se vuelve un pragmatismo ciego, un tacticismo puro, un cortoplacismo permanente. Y en eso muere la estrategia. Porque la estrategia no sigue los tiempos de la política, los tiempos del electoral. La estrategia es el plano de lo político, de la construcción de poder, del mediano y largo plazo. Y una vez más voy a citar a nuestros referentes libertarios. Vayan a ver las conferencias de Vanegas Lynch. Hace 30 años los tipos decían, hay que ir a dar la batalla cultural en las organizaciones de la sociedad civil, ganar las ideas de la gente. Hicieron un trabajo subterráneo, tuk, 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 hasta que lograron una figura como Milei que los expresó socialmente. Pero dieron una estrategia de largo plazo. Nuestra crisis, compañeros, no les quiero dar mala noticia, pues no soy pesimista, soy optimista por naturaleza. Nuestra crisis no se resuelve en el tiempo electoral, de acá a las próximas elecciones. Es una necesidad de mediano plazo, por lo menos. ¿No? O sea, nosotros estamos tocando fondo. Entonces tenemos que pensar estrategia, y estrategia es tiempo. Como decía el Papa también, el tiempo es superior al espacio. Hay que iniciar proceso, no pensar solo en el espacio, que es la lógica de la política, el ocupar poder. Ocupo este espacio, ocupo el otro espacio. Sino la lógica del tiempo, que va a implicar esto que estamos haciendo multiplicado por miles, en todo el país. Y retejer al movimiento, compañero. Porque hablamos de que hay que... ¿Cuántas veces escuchamos esta frase? Hay que recomponer el tejido social dañado por el neoliberalismo. ¿Cuántas veces? ¿O no? Es como una bla, bla, bla. Y vos decís, ¿qué vas a recomponer si estamos todos matándonos entre nosotros? Empezamos por recomponer el tejido social adentro del movimiento. Por eso me gusta tanto esto que está sucediendo acá, compañeros de grupos barriales, de sindicatos, asociaciones de profesores, ¿no? Eso tiene que suceder. Para eso es fundamental ir al territorio. No se logra solamente dando la discusión entre nosotros, sino hay que ir al territorio, si no, no tiene sentido. Sí. No hay forma de aprender la estrategia, por más alianza que haya, si no ganamos el territorio. Sí. Entonces hay que ir, hay que estar, hay que hacer lo que haya que hacer. Sí. No podemos descuidar esa parte. Y escuchar. Claro, escuchar sobre todo. El Papa decía el apostolado de la escucha. Sí, sí. La primacía de la escucha. Hemos caído en una especie de ideologismo donde primero juzgábamos al compañero. ¿No? La gente se derechizó. Y vos cuando escuchás, ¿qué? A ver, ¿vos sos de los derechizados? Bueno, a ver, contame qué te pasa. No, mirá, me afanaron 10 veces en el barrio y pido seguridad. ¿Y qué querés que le diga, compañero? Tenés razón. Porque el tipo quiere que no le afanen más. O sea, es sentido común. Muchas veces hemos perdido ese sentido común, ese termómetro con la realidad. Que también es ese pasaje de movimiento a partido que también está vacío en sí mismo. Entonces, cuando vos te revinculás con el común, te encontrás que muchos de los discursos de derecha tienen una base de sentido común, que no tenés que juzgarla. Una sobreideologización. Entonces, el apostolado de la escucha, a ver qué está pasando. Escuchar cuando la gente vota a Milei, ¿qué me quiere decir? ¿Qué me está diciendo? Cuando la gente no va a votar, ¿qué está pasando ahí? Tratar de no hacer hipótesis en el aire, ¿no? Y acercarse, a ver qué está pasando, ¿por qué no vas a votar? ¿No? A ver qué me dice. Entonces ahí tenemos también que revisar un poco el método de trabajo de base, ¿no? Que hemos hablado ayer. Hay que revisar a fondo también ese método. Si ustedes se fijan en conducción política, Perón habla de un método. Conducción política es un texto extraordinario, como todos los que él escribe, ¿no?
Pero en conducción en particular no es solo un libro para los dirigentes, para los conductores. Pero en conducción política habla de que cada uno debe ser conductor de sí mismo. ¿Sabían eso? Y que tiene que poder conducir su propia vida con una unidad de concepción y de acción en su propia vida. Reconociendo y subordinando los intereses materiales de uno y mezquino a una causa más noble, que es lo que está en el plano de la doctrina y del espíritu. Todo eso está ahí, ¿eh? Y también nos dice, bueno, el trabajo de cómo se hace, hay que iniciar por la observación, dice. No sé si se acuerdan. Primero la observación, después el análisis, la reflexión, después el planeamiento y después la ejecución. 4 pasos. Decir primero la observación es como decir primero la escucha. O sea, tengo que darle primacía a la realidad, decía el Papa. Primacía a la realidad, ese es el punto de partida, no mi idea previa de la realidad. ¿No? Entonces, ver qué está sucediendo, reflexionar, pensar un plan y ejecutarlo. ¿No? Porque si no sería un revolucionario de café. ¿No? Que pienso utopías ideales, analizo, zaraza, ¿no? Hay que poner el cuerpo después. Cada uno en su territorio. El mío es acá hoy con ustedes. El de las compañeras será en el sindicato con los compañeros. El del compañero será en el barrio, ¿no? Con la Florencio. Las compañeras acá tendrán su territorio. Hay que poner el cuerpo, planificar. La falta de estrategia también arrastró la falta de planificación. No planificamos. Caemos en una suerte de espontaneísmo desorganizado, ¿no? Que no es más que la traducción del neoliberalismo hacia dentro de nuestras propias filas. Porque el neoliberalismo, ¿qué es? Bueno, la acción de cada uno que se resuelve en el mercado. Nosotros no tenemos un mercado hacia adentro. Entonces tenemos una acción de cada uno que ni siquiera resuelta en el mercado. Nosotros resolvemos dispersión. Lo contrario de la dispersión es la conducción. También tenemos una crisis de conducción. Que no es una crisis de dirigencias. Para mí la dirigencia es una cosa, la conducción es otra. Creo que se ha tendido a confundir el dirigente con el candidato, además. O el que tiene el cargo. ¿No? Y el conductor no tiene por qué ser ese. El conductor puede ser el conductor estratégico. ¿Bien? Yo siempre me imagino, ¿cómo sería una mesa de conducción del movimiento? Piénselo no solo a nivel nacional, porque por ahí es muy lejos. Piénselo a nivel local, a nivel regional, a nivel provincial. ¿Cómo será esa conducción si vos tenés sentado al diputado, al senador, al intendente, que se charla? Y si tenés sentado al diputado, al senador, al compañero del sindicato, al compañero del territorio, al compañero... ¿Es el mismo resultado de la discusión? No. ¿Se ve igual la realidad? No. Interesante para pensarlo. Ustedes saben que el Papa dice, pensó que cito mucho al Papa porque me gusta mucho y porque lo vengo estudiando mucho. Pero el Papa dice, si uno pone el mismo problema a discusión en un grupo compuesto solo por mujeres y otro grupo compuesto solo por hombres, la solución que ofrecen son distintas. Es muy bueno el experimento que hace. Para mostrar que hay que incluir, porque está la discusión que hace dentro de la iglesia, son bravos los muchachos, abran paso a las mujeres que renueva las ideas, ¿no? Y cambia la forma de afrontar los problemas. Entonces yo siempre pienso, ¿cómo sería esa mesa de conducción nacional si en vez de ser solo los porteños y del AMBA, tenemos una mesa de conducción donde estén los formoseños, riojanos, los cordobeses, los santafesinos? ¿Es igual la discusión? ¿Se ve igual el problema? ¿Lo hubiéramos chocado con Milei como lo chocamos o lo hubiéramos visto de antes? Con los compañeros de los peronismos provinciales que nos dicen, che, miren que acá digo Cristina y me escupen, ¿eh? Entonces, anticipabas una crisis. Anticipabas una crisis, porque en las provincias se vio antes toda esta crisis. Yo hablo mucho con los compañeros de Córdoba. Los compañeros te dicen acá, o sea, es otro el debate. ¿No? Los compañeros de Formosa. Entonces, hay que repensar las conducciones también. Hay que repensar las conducciones. Y cómo esas conducciones expresan estos factores de poder que decíamos. Y cómo cada factor de poder a su vez empieza a construir conducciones. Porque necesitamos conducciones también, por ejemplo, de la batalla cultural. No podemos seguir todos dispersos. Yo miro siempre a la noche 20 minutos de tele más o menos, ¿no? Mientras estoy con mi hija. Entonces... No, bueno, y vos ponés TN, La Nación Más, A24. Están tratando exactamente el mismo tema. Exactamente el mismo tema. El mismo que está el de la leche viale, ¿cómo es? La tengo visto, ¿eh? Está Bajul, que hace el pase con el pelado Trebuch. Y nosotros tenemos varios medios nacionales, tenemos varios, ¿eh? Y cada uno con su agenda, con su cosa. Y lo mismo pasa en las redes.
En las redes ellos salen con un tema y te lo instalan. Sí. Están totalmente coordinados en sus plataformas, sus trolls, su no sé qué cosa, todos coordinados. Y nosotros tenemos unos compañeros excelentes que hacen la batalla ahí, pero cada uno por su lado. Necesitamos una conducción en ese plano también. Hay que perderle miedo a la palabra conducción, a la palabra planificación, a la palabra estrategia. Salgamos del espontaneísmo de una sociedad neoliberal. Sobre todo porque los neoliberales no son espontáneos.